aquellos que van a estar frente a los receptores alfa 1 y alfa 2. Bien sencillo, ¿sí? Entonces, este grupo de fármacos, este grupo de fármacos, más que todo, son usados ¿para qué voy a usar este grupo de fármacos? También hiperplasia benigna de próstata y también para disminuir la presión, crisis hipertensiva, ¿no? Entonces vamos que se van a clasificar. Me agrada mucho este mapa conceptual porque de alguna manera sintetiza todo lo que ya hemos hablado de aquellos que son agonistas adrenérgicos, que para su mejor entendimiento se vuelven a clasificar según su tipo de acción, su tipo de acción. Aquellos que son de acción directa, acción mixta y acción indirecta, ¿sí? Acción directa, vuelvo a repetir, que se vuelven a dividir en dos grandes grupos, en este caso selectivos y no selectivos, ¿ya? Selectivos, fenilefrina, clonidina, dobutamina y terbutalina, pero ahí están donde van a llegar. Selectivo sería fenilefrina, alfa 1, clonidina, alfa 2, dobutamina, beta 1 y terbutalina, beta 2. ¿Entendido? Si estamos hablando de los no selectivos, oximetazolina, erisoproterenol, adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Como no selectivos de acción directa. Todavía es un resumen del anterior tema, ¿sí? Solo es un resumen, ¿ya? De los agonistas, ¿ya? De acción mixta, miren, acción mixta, solo la efedrina. Tanto puede llegar acá al frente a receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Acción mixta, ¿sí? Diferente a no selectivos y selectivos. Acción mixta. Acción indirecta, agentes liberadores, anfetamina, tiramina. Inhibidores de la captación como la cocaína. Inhibidores de la monoaminoxidasa, MAO, y del sistema COM, ¿no? Entonces, catecolamina transferasa. Entonces, pargilina y entacapol. Decíamos hace un rato, dentro de estos había uno que se llegaba a usar en el tratamiento de Parkinson. ¿Cuál era? Cefidina y también el entacapol. Entonces, ese es un resumen del anterior tema. Ahora vamos a ver otro mapita de la misma manera conceptual, de manera resumida, pero de los antagonistas del receptor adrenérgico, que se vuelven a dividir en dos grandes grupos: los receptores alfa y los receptores beta. Ahora, los receptores alfa se vuelven a dividir en tres: aquellos que son no selectivos, es decir, actúan frente a receptores alfa 1, alfa 2, fenoxibenzamina y fentolamina. ¿En qué casos voy a usar estos dos fármacos? No, aparte. En el feocromocitoma, acuérdense, FFE, ¿ve? Fenoxibenzamina, fentolamina y feocromocitoma. ¿Cuáles son? No selectivos. ¿Entendido? Pasamos. Selectividad por alfa 1. Un montón. Socinas, ¿sí? Prazosina, terazocina, doxazocina, alfazocina, tamsulosina, indoramina, urapridilo y punazocina. Entonces, de estos, los que quiero que sí o sí se memoricen, y es tamsulosina, prazosina, ¿sí? Tamsulosina, prazosina y doxazocina, ¿ya? Las socinas son selectivos alfa 1, ¿pero qué? Antagonistas. Este grupo de fármacos se usa más ¿en qué casos? Hiperplasia benigna de próstata. Ok. Indicación específica, ¿ya? Selectividad por alfa 2, netamente la yo indico, ¿sí? Pasamos. Ustedes ya van a leer. Ya, ¿quién me dice esto? Alfa 2. ¿Para qué casos voy a usar? Aparte de eso. Para vejiga. ¿Qué vejiga? ¿Qué vejiga? ¿Qué vejiga? Ya en su examen, no se olviden, ¿sí? Voy a preguntar. Antagonistas del receptor beta. Se clasifican en 4 grupos y aquí muchos grupos han fallado, ¿ya? Porque me han
beta eran estos. ¿Cómo se dividen los antagonistas? Bien fácil. Primera, segunda, tercera generación. En este caso, primera, segunda, tercera generación. Pero hay una diferencia, muchachos. No selectivos de primera generación, ¿sí? Representante principal, el propranolol. Actúa frente a receptores beta 1 y beta 2, antagonizando su función, ¿sí? Entonces yo voy a usar, ahí voy con la explicación del tratamiento de la hipertensión arterial. En un paciente con hipertensión arterial primaria, paciente de raza negra, africano, de 50 a 60 años, en su mayoría cuando llegan acá a nuestro continente, llegan a desarrollar o ya tienen ya por antecedente hipertensión arterial, ¿sí? Primaria. Entonces desde jovencitos o adolescentes empiezan a tomar enalapril o losartán. Luego no se controla la presión, ellos van manteniendo presiones elevadas de 150, 100, netamente sintomático y renal. Entonces se van añadiendo antihipertensivos, aparte de un IECA o un ARA2 que son tratamientos de primera línea, yo puedo añadir un antagonista de los canales de calcio, amlodipina, nimodipina, ¿no? Cualquiera de esos, pero a eso yo puedo usar este grupo de fármacos, ¿sí? No selectivos de primera línea, propranolol. ¿Entendido? Entendido. Entonces, representante principal de primera generación, no selectivos, propranolol, ¿sí? Propranolol. También tengo que memorizar, ¿no? Todos los LOLs, si ustedes se dan cuenta, LOLs son antagonistas beta. ¿Entendido? Para que se acuerden, ¿sí? No selectivos de primera generación, propranolol, timolol, pindolol, pembutolol y nadolol. Ya en nuestro medio tenemos dos, propranolol y el timolol, ¿sí? No selectivos, ¿ves? No selectivos, ¿ya? Vamos. Con selectividad por beta 1 de segunda generación tenemos el atenolol, bisoprolol, metoprolol. ¿En qué casos usa este grupo de fármacos? En caso de arritmias cardíacas, insuficiencias también, ¿sí? Pasamos, no selectivos de tercera generación, no selectivos pero de tercera. Esta eran no selectivos pero de primera generación. En su examen se me puede ocurrir preguntar, uno de los siguientes no es selectivo, en este caso, de primera generación. Puede poner todos estos y uno de estos, ¿no? Entonces acuérdense, propranolol y timolol son de primera generación y son no selectivos, ¿ya? De tercera generación tenemos al carvedilol, labetalol en nuestro medio, ¿sí? Los que tienen justo estrellita ahí. Carvedilol y labetalol, no selectivos, ¿entendido? Aquellos que tienen selectividad, en este caso por los receptores beta 1, que sí son también de tercera generación, pero beta 1, acuérdense, hay dos con selectividad de segunda generación, de tercera generación. Beta 1, beta 1. ¿Sí? Entonces, hago diferencias. Nebivolol y celiprolol. ¿Sí? Su mecanismo de acción. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué interesa saber primera, segunda, tercera generación? Más por la estructura química que estos poseen y los efectos adversos que ya no son tan provocables como los anteriores de la primera generación. ¿Ya? Entonces, en un resumen específico estamos hablando. Primera línea, como no selectivos alfa, ¿no? ¿Qué casos especiales tenemos? Este otro grupo de selectividad alfa 1, hiperplasia renal del representante principal, campsicina, plazosina, doxazosina, ¿no? Ok, ustedes se acuerdan. Pasamos entonces, según el libro de Velázquez, tenemos esta tablita. Antagonistas alfa-adrenérgicos no selectivos, acabamos de decir. Entonces tengo que entender, no solamente era como no selectivos, sino que estos se vuelven a repetir. Unos que se van a, de alguna manera, que tienen una acción reversible y otros que tienen una acción irreversible. ¿Sí? Si voy a hablar de acción irreversible, estoy hablando de la fenoxibenzamina y de manera reversible la fentolamina y la tolazolina. ¿Entendido? Pasamos. Antagonistas alfa 1 adrenérgicos selectivos.
alfusocina, doxazocina, prazosina, tamsulosina, terazocina y vindurapivir, directamente usados para hiperplasia benigna de próstata. Alfa 1 adrenérgico selectivo, antagonistas, ¿sí? Pasamos, antagonistas alfa 2 adrenérgicos selectivos, 2, mirtazapina y yohimbina. Y ahí va a ser, ¿para qué cosa? Entonces te tienen en su resumen. ¿Para qué cosa vamos a usar la yohimbina? ¿En qué caso se indica? O la mirtazapina. Ya, yosimina. Estoy diciendo que va a preguntar en su examen. Doc. Mecanismo de acción. Vamos a ver los antagonistas beta y los antagonistas alfa. Estamos hablando ahora de los antagonistas alfa, ¿sí? Teniendo en cuenta que ambos se contrarregulan, ¿verdad? Good, no verbas. Entonces, vemos el mecanismo de acción de los diferentes receptores y la ubicación, ¿ya? Vuelvo a repetir para que no se equivoquen. Entonces, pasamos. Clasificación de este grupo de fármacos. Nuevamente tomo esta imagen, me parece muy didáctica, pero también David Flores o David Vargas a veces tiende a tener algunos errores. Ojo, ¿sí? Entonces van viendo y sí o sí tienen que leer, sí o sí tienen que leer para poder captar esta imagen, ¿sí? Vamos a la clasificación como antagonistas alfa y antagonistas beta. Antagonistas alfa, como les he mostrado el mapa conceptual de hace un momento, ¿no? Se volvía a clasificar bien bonito en dos grandes grupos. En este caso, los antagonistas alfa tenemos los no selectivos y los selectivos, ¿no? No selectivos, aquellos que se unen de manera irreversible, ¿cuál era? La fenoxibenzamina, usado en feofluoxetol. Ok. Vamos, alfa 1 selectivos, ¿no? De acuerdo a la estructura química, vamos a ver que se unen de manera reversible. Tamsulosina, doxazocina, prazosina y terazocina, ¿sí? Ergóticos, la ergotamina. Ya iba mi pregunta. ¿En qué casos voy a usar la ergotamina? Migraña. Migrañas. ¿En qué casos también? Aparte de la migraña. ¿Solo la migraña? También para oralizar. Puede ser indicado para verticales, pero siempre va añadido junto a un analgésico, ¿sí? Con paracetamol o cafeína. Entonces, ergotamina, indicación específica para migraña. Volveremos a hablar aquí del alfa 2 selectivo como antagonista, la yohimbina. Es su tarea, voy a preguntar esto en su examen y lo estoy diciendo. Antagonistas beta. No selectivos. La clasificación, hace un rato les mostraba el mapa conceptual. Esto es de manera vertical. Entonces, no selectivos, beta 1 selectivos, no selectivos y beta 1 selectivos. Y de igual manera, primera, segunda y tercera generación. Si vamos a ver no selectivos, representante principal que actúa frente a los receptores beta 1 y beta 2, propranolol, ¿no? Propranolol. Luego tenemos al timolol, sotalol, indolol y nadolol. Beta 1 selectivos, beta 1 selectivos. Hace un rato les decía, ¿quién era beta 1 selectivo? Beta 1 selectivo. No, beta 1 selectivo, mi mente. Dobutamol. Dobutamina, muchachos, no se olviden. Selectivo, estoy diciendo mi médico, no estoy diciendo antagonistas, por eso no se confundan, ¿sí? Beta 1 selectivos, pero antagonistas son los LOLs, antagonistas. Siempre están en contra, ¿sí? Puede ser eso por lo menos. LOLs, beta 1 selectivo, atenolol, bisoprolol, esmolol, ¿sí? Si estoy diciendo agonista beta 1 selectivo, dobutamina. Ok, muy bien. Vamos, no selectivo. Carvedilol, labetalol, también van a llegar a bloquear en este caso más que todo receptores alfa 1, además de bloquear los receptores beta 1 y beta 2. ¿Entendido? Carvedilol y labetalol. Beta 1 en este caso, miren, ceriprolol y nebivolol y betasolol. En este caso, además de actuar frente a los receptores beta 1, ¿no? Selectivos, pero de tercera generación, pueden llegar a estimular la producción de óxido nítrico. ¿Entendido? Entendido. Entonces,
pasamos, ¿sí? Una pregunta. Sí. Los antagonistas de los alfa 1 reversibles usarían más énfasis de Diagnóstico. Para ayudar al diagnóstico del proceso. No vamos con tratamiento. En caso de que, por ejemplo, alguien se inyecte adrenalina por dolor, es como una inyección, pero si no saben qué lado es, se inyectan en el dedo. Necrosis. Sí. En ese caso sería reversible o irreversible. Es que el mecanismo de acción es, si estamos hablando para el tratamiento, no vas a llegar a usar fenoxiletamina rápido, porque no es rápida como la vitamina. En este caso sí o sí es hidratación para el cuidado. Lamentablemente en nuestro medio no tenemos el uso cotidiano, digamos, fenoxiletamina. Ay, no sé nada, se me está necrosando el dedo, ¿no? Para esto usamos otro tipo de fármacos que nosotros son vasodilatadores, ¿sí? Es indicación más de cirugía vascular, pero no tenemos rápido la mano, por ejemplo, la fenoxiletamina. En este caso, doctora, Más feo para el utilizaríamos feo. propanolol, ¿no? ¿Ah? Propanolol utilizaríamos para reducir la cirugía. Tienen que entender que no estamos solamente actuando a nivel del dedo, estamos actuando a todo nivel. Si yo voy a dar, digamos, propanolol, te vas a dar cuenta que estamos bajando la presión arterial de mi paciente, voy a producir taquicardia en mi paciente y ya su dedo ya está necrótico, entonces necesito valorar, ¿me entiendes? O sea, mucho depende en qué tipo de paciente, la circunstancia, cómo está el estado del paciente, la parte clínica y los antecedentes, ¿sí? Para yo decir, la reversión de la necrosis distal, lamentablemente en nuestro medio sí hay necrosis distal, pero no por la adrenalina, sino en casos de pie diabético. Los pies diabéticos hacen necrosis distal, pero no por esa razón yo voy a dar fenoxilexamina. Uno pensaría, ¿no? Por lógica literaria, puedo pensar en darle fenoxilexamina. Se va a unir de manera irreversible, va a haber más perfusión y demás. Pero si hablamos de la fisiopatología de la diabetes, sabemos que la diabetes llega a provocar no solamente daño a nivel vascular, sino también a nivel neuropático. Entonces voy a tener daño neurológico, una neuropatía diabética ya establecida. Ese nervio no sirve, no está irrigado bien. Entonces, ¿qué fármacos llevo a usar? Aquellos que me ayuden a estimular la producción de óxido nítrico. Está muy bien la respuesta, Ignacio, puedo usar el propranolol, pero si el paciente ya está con bradicardia, por ejemplo, un paciente en shock séptico, muchas veces hace hipotensión, muchas veces no te va a hacer hipertensión. Entonces, si tú le das más propranolol, vas a bajar más la presión arterial. ¿Okay? Entonces, en este caso, ¿qué fármaco yo puedo dar? Primera indicación, veo el dedo, si está infectado, no está infectado, está inflamado, que no es lo mismo que infectado. Si está infectado y está con pus, sí o sí tienen que ir a hacer una limpieza quirúrgica, recibir antibióticos y controlar la presión. ¿Sí? Puedo usar vasoactivos, sí, como cuál ya que ya he visto. ¿Cuál ya acabamos de ver hace un rato? Que producen óxido nítrico, el celiprolol. Sí, pero otro que me ayude a aumentar la presión de mi paciente. ¿Cuál uso en casos de shock séptico? La noradrenalina. Muy bien, ¿quién me ha dicho eso? Muy bien, noradrenalina. ¿Sí? La noradrenalina sí puedo llegar a usar en casos de shock séptico, ¿ya? Pero la adrenalina no. ¿Sí? Entonces, volvemos a este tema. Si estamos hablando de los antagonistas, estoy hablando de los alfa 1, alfa 2. Netamente, hace un rato acabamos de mencionar, fenoxibenzamina y fentolamina. Indicación para tratamiento del feocromocitoma. Y el otro fármaco, la fentolamina, me ayuda al diagnóstico. ¿Sí? Entonces, yo necesito ver para qué voy a usar. ¿Sí? Si es para un dedo, es otro el tratamiento, otro el tratamiento. ¿Sí? Entonces, netamente, en caso del dedo sería mucha hidratación, y si tienes el propranolol o el metibolol, mucho mejor, porque te va a ayudar a liberar óxido nítrico, ¿no? Entonces, pasamos a esta clasificación. La producción de óxido nítrico, volvemos a hablar del metibolol, celiprolol, carteolol y bopindolol. En nuestro medio, muchachos, solo tenemos dos, metibolol y celiprolol.
Como agonismo, en este caso beta 2 también, llega a funcionar el celiprolol. Como antagonismo alfa-netamente también, además, ¿no? El carvedilol y el labetalol, además de antagonizar los receptores beta 1 y beta 2. ¿Qué más? El bloqueo del calcio va a estar dado también por el carvedilol. Entonces, si ustedes se dan cuenta, que el carvedilol no solamente va a llegar a actuar frente a receptores beta 1 y beta 2, o sea, no solo va a antagonizar a esos, sino también va a tener que ver en el bloqueo de los canales de calcio y también en qué? En el antagonismo de los receptores alfa. Entonces yo voy a usar el carvedilol en qué casos? En casos de pacientes con hipertensión arterial más insuficiencia cardíaca congestión. ¿No ven? Bloqueo del potasio, el pirizolol. No solamente entonces son beta 1 y beta 2, sino este también actúa frente a los canales de potasio. Por último, pueden llegar a tener un mecanismo de acción tanto antioxidante, más que todo, ¿quién? El carvedilol. Entonces, de todo este grupo de fármacos, el carvedilol sí lo puedo llegar a usar, en este caso, como que, además de antioxidante, como un bloqueador de los canales de calcio, como un antagonista de los receptores alfa, ¿no? Mucho ojo, ¿sí? Del carvedilol. Ok, entonces esta tabla y esta imagen. Yo sé que es bien complicado, pero es como un resumen, que yo sé que lo van a ver en el video de David Vargas, pero es netamente lo que ya hemos repetido una y otra vez, una y otra vez. Entonces, si yo voy a usar este grupo de fármacos, en este caso voy a antagonizar, ¿no? Voy a disminuir la presión arterial, ¿no? La presión arterial, por tanto, va a disminuir mi gasto cardíaco y mi resistencia vascular periférica, ¿sí? Entonces, necesito entender, ojo, indicaciones: hiperplasia benigna de próstata, hipertensión arterial primaria también, en el tratamiento del feocromocitoma que ya hemos mencionado, el tratamiento para la migraña, y en este caso, obviamente, el tratamiento de la migraña no solamente es glutamina, sino también un grupo grande de fármacos que se llaman antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Entonces pasamos, ¿sí? Contraindicaciones: hipersensibilidad, hipovolemia, priapismo, infarto agudo de miocardio, vasoespasmo e insuficiencia cardíaca. Dentro de los efectos adversos, yo puedo llegar a tener con este grupo de fármacos a nivel de piel, urticaria y prurito. Como estamos diciendo que vamos a antagonizar los receptores beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2, dependiendo de cuál fármaco vamos a usar, puedo llegar entonces a provocar hipotensión. Eso ya se entiende, se tiene que entender. Voy a provocar hipotensión, ¿no? Disminución, en este caso también de la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? Puede llegar a provocar, incluso por activación de los receptores. ¿Cuáles receptores también pueden llegar a activarse si yo voy a inhibir los receptores alfa 1? Como un receptor contrarregulador, alfa 2, Alejandra. Muy bien, entonces puedo tener incluso una hipertensión arterial refleja. A nivel genital va a llegar a provocarse, puede llegar a tener una alteración en la eyaculación, y en los ojos puede llegar a tener a presentar paciente ¿qué? Visión borrosa. Entonces, si yo voy a entender esta imagen, entiendo dónde van a llegar a actuar los distintos fármacos, ¿no? Decíamos que teníamos que usar más que todo los receptores, los fármacos, por ejemplo, los antimuscarínicos. ¿No pueden mencionar por lo menos uno? Ya, atropina. Otro, escopolamina. ¿Fármacos usados para qué cuadro, la escopolamina? O el butil bromuro de escopolamina o butil bromuro de leucina. Es para dolor Cólico biliar, dolor gastrointestinal, dolor de víscera hueca. ¿Ve? Entonces espero que se estén quedando con lo más grande que lo que me importa. Para sus resúmenes, muchachos, no se compliquen, ¿ya? O sea, de este hito empieza puro fármaco. O sea, ya han pasado todos los conceptos. Les dije, hito 2 netamente eran conceptos. Hito 3, hito 4, hito 5 son puro fármacos, y el resto del año son fármacos. Entonces lo que ustedes tienen que memorizar es mecanismo de acción,
efectos adversos, indicaciones y formas de presentación, concentración. Eso es lo que tiene que estar en su mente. ¿Para qué voy a usar este fármaco? ¿Para qué? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Si sé que va a inhibir, entonces ¿qué voy a inhibir? Si sé que voy a estimular, entonces ¿qué voy a estimular? ¿Se dan cuenta? Entonces si yo sé y domino los receptores, entiendo que este grupo de fármacos va a llegar solamente a inhibir o a estimular cierto tipo de funciones del receptor. ¿A ver? Entonces, espero que se quede con ustedes esta indicación. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos, en este caso, de los fármacos beta bloqueantes? Volvemos a repetir. Vamos a ver los efectos adversos y en este caso vemos intoxicación. Ahí les pongo el cuadrito. ¿Sí? Intoxicación por este grupo de fármacos, hipotensión, bradicardia, ensanchamiento del QRS, en este caso depresión que puede haber a nivel del sistema respiratorio también, e hipoglicemia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el otro grupo de fármacos que nos daba hiperglicemia? Aquellos que actúan frente a los receptores beta 3. A ver, beta 3, ya se me ha olvidado y ahorita es beta 3. Ok, indicaciones puntuales y específicas. ¿Sí? Alfa bloqueantes, en este caso, feocromocitoma, fenoxibenzamina, fentolamina y también el labetal. Tamsulosina, doxazosina más que todo para hiperplasia benigna de próstata. Ergotamina para migraña. Y ojo, los beta bloqueantes tienen las 5As, ¿sí? Así como los AINES, ¿sí? Así como los AINES, estos tienen 5As. Son antihipertensivos, antiarrítmicos. ¿Qué también son? Son antiinsuficiencia cardíaca, es decir, previenen, pueden prevenir. Hemos dicho como carvedilol, ¿verdad? Entonces, si yo voy a usar carvedilol en un paciente con hipertensión arterial que ya tiene daño cardíaco y no quiero que se siga dañando ese corazón, puedo usar carvedilol, ¿sí? Pero no es de primera instancia. Tengo que ver la condición general de mi paciente, estoy diciendo, ¿sí? Entonces, antiinsuficiencia cardíaca, antianginoso e incluso como antiinfarto de miocardio. Puedo usar este grupo de fármacos. Tiene 5As. Puedo decir, describa las 5As de los beta bloqueantes. ¿Sí? O uno de los siguientes no está indicado en, ¿no? Siempre. Funciona como antihipertensivo, antiarrítmico, frente a la insuficiencia cardíaca, frente al infarto agudo del miocardio y angina. ¿Ya? Entonces, netamente las indicaciones. Y eso es todo. Ya, muchachos, entonces, hagan grupos, que sí tenemos que hacer una dinámica hoy también. Ya, haciendo un resumen.